Ser podcast. Benjamín Prado, buenas tardes. Iñaki de la Torre, hoy sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ha llegado la hora. Hombre, no, sí. no es que sea rencoroso. No, no ha pasado nada. Pero como voy a preguntaros una cosa del viernes pasado, pues por eso lo quería subrayar. A ver. ¿Os acordáis cómo abrimos esta ventana de la música hace 7 días? Hostia, vaya memoria. Yo solo No, me porque acuerdo, ya lo yo cuento estaba luego. aparcando de las cosas de hace 3 días. No, pues la abrimos conectando el Space Oddity de Bowie Sí, con el sí. Sirio B de Es Soleá verdad. Morente. ¿Os acordáis? Es De verdad. 1969-2026. Muy bien. Me gustó tanto esto de las conexiones temporales que os repetimos, ¿vale? American Graffiti, película de George Lucas, 1973. Una banda sonora para enmarcar. Why do fools fall in love? Why do birds sing so gay? And love is my way to break the day. Why do they fall in love? Why does the rain fall from up above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? ¿Os acordáis, Una peli maravillosa. Vale, pues 2026 de American Graffiti nada. Hoy presentamos Catalán Graffiti. Com aniràs vestida quan em vinguis a buscar? De negre i seda fina, o això seria una obvietat? Digue'm quan arribaràs per poder-me organitzar. Sé que mai arribes tard, no tinc pressa de veritat. Así suena el nuevo disco de Sidoní en los estudios de Radio Barcelona. Marc Ros, Jesús Sendra, Axel Pi. Buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, vaya gozada de disco. Ese aire setentero, que todo bailable. En fin, lo tenéis que haber pasado bien haciendo este disco, ¿sí o no? Bueno, habéis entrado pinchando Why Do Fools Fall in Love de Frankie Lyman and the Teenagers. Muy bien. 1956, que es una canción que adoramos. Y sí, estamos hablando más, perdona, Carlos, pero más de No. 70, más nos vamos más al finales de los 50, principios de los 60, antes de la llegada de los Beatles, que pues, como sabéis eran cantautores, pero antes habían como una especie de cadena de montaje, como si fuera la Ford. Entonces unos se ponían a componer, que normalmente eran parejas, eran matrimonios. Entonces había Phil Spector, seguramente quien producía, y después pues las Ronettes o las Shangri-Las metían ahí unos hitazos espectaculares de una época del pop que nosotros adoramos. Por seguir con Y sí, referencias Carlas, de cine. perdona que te interrumpa, Sí, Carlas, perdona, dilo. Tienes razón, que nos lo hemos pasado muy bien grabando este Es que disco. Y siempre lo tiene decimos. pinta. Sí, es verdad. Nos levantábamos por la mañana y íbamos al estudio aquí en Gracia y, hostia, era una alegría entrar al estudio, al sótano aquel tan bonito que con el que estamos hablando, donde hemos grabado Catalán Graffiti, y era un gustazo y era muy divertido grabar el disco. Yo creo que eso se ha reflejado en el sonido Yo del siempre disco. tengo Pues una nada, ya solo curiosidad. nos cabe otra pregunta. Yo siempre, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que ya solo nos cabe otra pregunta. No, yo siempre he tenido curiosidad, y con la gente de la música os lo pregunto a menudo, ¿dónde se disfruta y dónde se sufre más menos? ¿En el escenario o en la grabación de un disco? Yo sufro mucho, yo sufro muchísimo en el escenario. Pero, o sea, Yo todo el rato. Eres un blando. En las 3 primeras canciones yo estoy tan nervioso. Yo he ido al baño 1000 veces previamente en el camerino y después hasta que no vea que a los caretos de mis compañeros están más o menos relajados, yo ya empiezo a relajarme. Pero en las 3 primeras canciones yo lo paso muy mal, muchos nervios. Todo el Me mundo, sigue ¿eh? pasando después de casi Sí, 30 años sí, en el sí. oficio. Así De hecho, que- se han inventado, como son unos caguetas, se han inventado esa explicación de que es que el día que no te dé miedo no merece la pena salir. no es verdad. Es todo un cuento chino, claro. Ojalá. Es verdad que parece una invención, porque nos va muy bien, pero es la realidad y es bonito tener estos nervios. Y acerca del estudio, Y igual, el efecto del rec. Tú puedes estar hablando con tus amigos, entrando en la cabina para grabar. Estás ahí con la batería, en mi caso, por unos redobles preciosos. Venga, va, entramos. 1, 2, 3, rec. ¡Cum! Tensión total. Y dices, ¿cómo puede ser que me ponga y nos pongamos tan nerviosos cuando cantemos, cuando tocamos en un estudio? Pues es fantástico, seguramente. Un amigo Vale, mío yo soy el baterista. raro, soy el raro, ¿no? Es el Veo. raro. Sí, soy el raro. Un amigo mío baterista también decía, macho, es que le dan al rec y parezco un muñeco del Cortilandia.
Es alucinante. Yo pensaba con el primer disco, bueno, con el segundo no me va a pasar, pero es que llevamos 11 discos y me sigue pasando. Pero bueno, insiste. Entonces, ¿qué pasa? Sales, ves las sonrisas y compartes. Es genial, tío. El estudio es genial. Y la verdad es que ha sido muy bonito grabar este disco. Venga, le damos al rec. All right. A ver si va a ser Estos son las Cireles en catalán. Totalmente, ¿no? Y por seguir con referencias cinematográficas, y hemos hablado de American Graffiti como punto de partida, este disco no sería tanto regreso al futuro, sino retorno al pasado, ¿no? Es un homenaje a un tiempo, un tributo. No sé si a la nostalgia como concepto o a una época, me da igual, ¿eh? A mí esto de la nostalgia tampoco me da miedo hablar de ello. Es que si estamos hablando de un homenaje a esta película que decíais de George Lucas, claro, el próximo disco va a ser basado en Star Wars del mismo director. Entonces sí que va a ser Bowie, sí. Bueno, sí, ¿os acordáis de esta escena en Pulp Fiction? ¿Cuál en de ese ella? bar de Los Ángeles, donde hay los camareros van vestidos de Marilyn y de Sí, Elvis, sí. que la gente está tomando batidos, que esas aberraciones que hacen en Estados Unidos, de tomar un batido de fresa Con una hamburguesa. con hamburguesa, ¿no? Pues nos vamos a ese periodo, no de la gastronomía, sino de la música. Ese momento de la inocencia, del paso de la niñez o la adolescencia a la edad adulta. Y por eso esta canción que está sonando, que son 1 minuto y pico de estribillo, básicamente es todo estribillo. A mí me sobra todo, me sobra la estrofa, me sobra el puente. Yo, dame estribillos, conciertos cortos, conciertos largos son muy aburridos. Dejad de hacer conciertos largos. Eres por favor. el Phil Spector de la actualidad que decía Phil Spector que los LPs, cuando empezó a ver LPs, decía, son 2 buenas canciones y 10 cachos de mierda. Pues, Hombre, tampoco es eso. Pero Bueno, y- Pero Tengo la pistola aquí. si la tuviéramos que Spector. hacer lista si tuviéramos que hacer o intentar hacer una lista de influencias de Sidoní, bueno, estaría larga la lista, porque mira, en la portada de este disco, por ejemplo, es una berenjena. Que claro, podría ser, a mí puede evocar la trinca y la trempera matinera. ¿Sabéis lo que es la trempera matinera? yo no, la trinca sí, pero esto no. La erección matinal. Ah, Eso que vale, te vale. levantas con un mástil para poner la bandera. Bueno, es una Estupendo, cosa estupendo. fisiológica. Más o menos nos No queda tiene claro. más. sí. Quizá una berenjena sea un vegetal un poco exagerado, entonces, ¿no? Bueno, pero puede evocarte a la trinca o puede evocarte el disco de la Velvet Underground con el plátano de Andy Warhol. Ah, sí. Entonces Muy ahí bien. yo Ah, veo, sí, sí. vamos, corregidme vosotros, ¿eh? Se pueden Te tener corrijo, influencias Carras. mediterráneas y anglosajonas, todo se puede mezclar ahí. Te corregimos, Carras, porque no es un plátano de Canarias lo que sale en la portada diseñada por Andy Warhol, sino una banana vulgar. Bueno, Es bien. más barato, además. Se acepta el matiz. Pero no. Se acepta el matiz. Estamos repelentes esta tarde. Llevamos toda la vida intentando hacer un auténtico homenaje a la que quizás es la mejor portada de la historia del rock y por fin lo hemos conseguido gracias a la trinca y gracias a la importancia que tiene la albergínia en la cocina catalana y por lo tanto en nuestra... Aubergines berenjenas, que Sí, ha sí, puesto una sí. cara al pote diciendo, Sí. ¿ah? ¿Qué ha dicho? Yo lo sé Digo, por el aubergines francés. berenjenas. Claro, Yo soy un tío muy aubergines. culto. Coño, que el disco es en catalán. La albergínia, la berenjena es esa catalanidad en esta portada que homenajea también a la Velvet Underground. Muy bien, hay influencias. Y perdona, hablabas antes de nostalgia y decíamos cosas importantes acerca de la nostalgia. Pues creo que las letras de este disco también están llenas de nostalgia. Sí. Porque Sí, seguramente, señor. debido al uso de nuestra lengua materna, Marc ha terminado recurriendo como nunca a su infancia y a su adolescencia. Y eso es muy bonito para nosotros dos, para Jess y para mí. Daros cuenta que quizá se ha necesitado el uso de nuestra lengua para sacarle al compositor esa máscara que a veces tienes como Ya. personaje. Y eso ha sido muy bonito, verlo en la grabación y comprobarlo ahora también, porque creo que está llegando. Mira, yo tengo un ejemplo perfecto para ilustrar esto que dices. Y además algo que confirma que la música la entendemos todo como un territorio sin fronteras, un vínculo del amor, tal. Pero hay cosas que no. Hay cosas que no. Y hay una canción de este disco que lo cuenta. Lo voy a decir primero en castellano para que lo entienda todo el mundo a la primera. Vale. ¿Vale? Me he enamorado porque te pareces a mí. Ya sé qué nombres les pondremos a nuestros hijos. Es un milagro que la vida nos haya hecho coincidir. Hablamos de música después de cenar. Dices que hay un grupo que no puedes soportar. Me has hecho mucho daño. Ahí he sabido que esto se había acabado. No puedo estar contigo
porque no te gustan los Beatles. M'enamora perquè t'assembles a mi. Ja sé quins noms posarem als fills. És un miracle que la vida ens hagi fet coincidir. Parlem de música després de sopar. Dius que hi ha un grup que no pots suportar. M'ha fet molt mal i he sabut que s'havia acabat. Beatles, Beatles, Beatles. Beatles, Beatles, Beatles. Beatles, Beatles, Beatles. Beatles, Beatles, Beatles. No puc estar amb tu perquè no t'agraden els Beatles. ¿Alguna otra línea roja en terreno musical? Es buenísima esta. Es que, a ver, es que yo tuve una cita, mira, muy cerca de aquí, está nuestra coctelería favorita, y quedé con una chica, y me dijo un comentario un poco despectivo sobre los Beatles, y me levanté y me fui. Hombre, fíjate que yo me estaba acordando que yo estuve 8 años de juerga ininterrumpida con Coquemaya, y entonces había un momento en la noche en que decíamos que el mundo se dividía entre los que les gustaban los discos en solitario de Keith Richards y los que no. Pero es verdad que esas cosas duelen mucho. A mí cuando la gente se mete con algo que me gusta mucho, con un escritor que me gusta mucho, con un ese, me jode, me duele. Digo, ¿Verdad que sí? Me caes mal, tío. es que estos chicos con los Beatles son un poquito enfermos para bien, quiero decir. Como Rafa Panadero. Como soy yo, como Rafa Panadero. No, es que ellos igual no se acuerdan. Hace 10 años coincidimos en un programa de Raquel Sánchez Silva en la televisión y se le antojó lo que hacemos aquí también muy bonito, de que invitamos a los músicos, o más bien los liamos para cantar algo. Y yo, que llegábamos tarde, no había podido hablar con ellos, oye, ¿sabéis alguna cosa de los Beatles que podamos hacer? Sí, bueno, no sabemos más o menos Nowhere Man. Nowhere Man tiene 4 voces ahí, que eso es una ópera casi. Bueno, pues a la primera la clavaron los tíos. Y yo dije, bueno, está bien, esta vez cobráis vosotros, esta colaboración la cobráis vosotros. ¿Sabes una conexión que he descubierto de Sidonie con los Beatles? A ver. Ya verás. Las Palmas. Las Palmas. Ah, claro, muy bien. Mira. Beatles, A ver, espera, Beatles. A ver, mira. Claro, muy Oye. bien. Claro. Ah, Ahí buena están Hall. las palmas de Sidonie y ahí están las de los Beatles. Ya verás. Toma, ya, muy bien. Sí, Me está robando la sección. claro. Ahora van, ya. Ahí van, ahí van. Oh yeah, tell you something Ahí están. I think you'll understand when I Mucho palmero yo por aquí. Bueno, estamos palmeando todos, yo creo. Se quiere ahorrar el presupuesto de mi sección. Porque Oye, de los Beatles, las palmas. Y más cosas. Y de los Rolling, Sidonie, ¿qué puede haber aprendido? Hombre, Mover el culo. Mover el culo. Claro, con los Beatles se te mueve el cerebro y los Stones más para abajo, ¿no? ¿Verdad? No, y la imagen Claro. también de los Stones, esa imagen tan rockera, tan sexy y tal, ahí nos hemos nutrido curioso, muchísimo. son Es curioso cuando Son nos preguntan quién es nuestro Beatle favorito y en términos sexuales el más guapo y el más atractivo es Ringo Starr. Claro. El resto no son nada sexys. No, en cambio, fíjate tú los Stones. Sí. O sea, te los follabas todo el rato. Todo el rato. Incluso a Bill Wyman. Pero ¿tú te acuerdas? A Keith Richards le preguntó a un periodista que si era verdad la leyenda de los Stones de que todo había sido sexo y drogas, y dijo, ¿y qué pasa con las chicas? Oye, pero vosotros que sois Beatles maníacos sabréis también lo que pasó con Ringo Starr, que Ringo Starr, como había tan mal sonido, no había monitores en el escenario, decía, no, yo sigo a los demás, no sé qué canción estamos tocando, pero les sigo por la velocidad de que mueven el culo. Y entonces en una rueda de prensa dicen, no, estas cosas locas que se hacían en una rueda de prensa después de un concierto, le dicen, oye, Ringo, ¿cuál te ha gustado más tocar? Y dice, a mí, I Wanna Hold Your Hand. Y se da la vuelta a Lennon y le dice, no hemos tocado I Wanna Hold Your Hand. O sea que él tocaba lo que Conocemos fuese. anécdota. Tremendo, tremendo. Bueno, decir que claro, con Beatles no nos han dado tal oportunidad, pero decir que los Rolling Stones, que son ídolos, sí que nos tienen la oportunidad de hacer algo increíble, que es telonearlos. Esto es Anda. importante ¿Cuándo, destacarlo. ¿Cuándo fue eso? La En última gira 1967. la última gira en el que- Metropolitano. Sí, fue en el joder. Metropolitano, el Imaginaros. último concierto, verdad. probablemente el último concierto de los Sí, señor. Stones de su carrera. Sí, señor. Fuimos sí, nosotros señor. No te sus imaginas, teloneros. Imaginaros la ilusión, madre mía. Está bien, Pero mira, no los le- conocimos, no los conocimos. No se dejan a veces. Fíjate, yo el lema de Sidonie, o uno de los lemas, creo que podría ser hago lo que quiero, canto lo que quiero, y además en el idioma que quiero. Porque hay que recordar, para quien no lo sepa, que empezasteis en inglés. Viva la psicodelia. Luego la mayoría de gente os conoce por canciones maravillosas en castellano.
infinito, ¿eh? Como estas carreteras infinitas. Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero Y ahora primer disco íntegro en catalán. Esto que es Richards. Sí, señor. Aquí están los Stones, ¿eh? Un poquito. Bien visto. que aquesta nit és la nit. Empezar sin bajo, como le gusta que Viuré moltes vides en una. Se le escapa ahora. Res sense fi. Musicólogo, sí. El desig em mossega per dins. Cal que mori un poc cada dia per demostrar-me que visc. M'has dit que planeges un crim, apunyalar-me o cosir-me a bales perquè torni a existir. Oye, ¿y por qué ahora en catalán y no antes? Me Pues da esta cosa preguntarlo porque es una chorrada lo que he preguntado. Pero bueno, da igual, pero ya por saberlo. Está bien no darle importante. tanta, Es que- tanta importancia es que para, ya que está, eso no, o sea. para que eso no haga o evite que se hable de las canciones. Claro. Pero bueno, me ha gustado que citaras las canciones en inglés y en castellano, porque cuando cantábamos en inglés y cuando cantábamos en castellano, nosotros nos sentíamos igualmente parte de la cultura catalana Claro. y lo reivindicábamos. Claro. De hecho, no nos cansábamos Pues claro. de decirlo. Pero luego llegó una canción por Lligat en un disco El regreso de ABBA que tenía que ser cantada en catalán y así fue. Nos encantó cómo quedó. Y lo que más nos encantó fue no dejar de tocarla nunca por todos lados. Y a lo mejor ha tenido que el grupo, estas tres personas, Sí. sentir que después de tantos años vuelve a sentirse amenazada nuestra lengua para acabar de empujarnos y empujar a este grupo a grabar su primer disco en catalán, que es algo que sabíamos que un día u otro íbamos a hacer. Y por eso estamos tan felices, porque lo necesitábamos de verdad. Os voy a decir una Y- cosa que no sabéis, además. Por Lligat sonó ayer, además sonó a posta porque conté por qué lo hacíamos, aquí en La Ventana, porque tenemos una ventana del arte. Y ayer hablamos con Miquel del Pozo de la Madonna de Por Lligat de Dalí, que Dalí consideraba su obra maestra, y sonó esta canción. La mar ens duu la fosca, coàguls de la nit. És tan greixosa que s'enganxen tots els dits. Aquesta aigua ardent és un perill. Plorem per fora però riem per dins. Amb l'ambaixadora de bona voluntat obrim les portes, l'alba no té panys. Cruixim les dents, piquem de mans, anem a la plec de Sant Sebastià. Esto no lo esperabais, ¿eh? ¿A que no? Guau, No, que es maravilloso gracias, escucharla, qué porque maravilla. realmente, seguramente, sin esta canción no estaríamos ahora presentando un disco Y sí, por en llegar catalán. ni Cadaqués, Sí, ni eso Salvador es, Dalí. eso es. Oye, seguramente. Porque, perdona, es que cuando acabó esta canción... Es que hemos tenido una charla no, hoy los en el tipos- tren los tipos- con Axel y la duración de sus respuestas. Entonces, Sintetizar, sintetizar. Sí, totalmente. Dinamismo, Pero la solo radio, digo Axel. una cosa, para acabar. Es que es tan bonita,
Está bonito catalán. Bien. Está bonito catalán. Perfecto. No, Qué iba a decir que por qué no le decís. Es que es muy bonito. Iba a decir que por qué no le decís ya abiertamente a Jesús que le queréis echar del grupo y que no queréis bajista, porque todas las canciones empiezan con 10 o 12 compases sin bajo. O sea, como No, perdona. ve haciendo las maletas que esto No lo intoxiques, no intoxiques. No, pero perdona, yo estoy todavía de prueba. Han pasado 30 y pico, perdón, 20, no sé, los que hayan pasado es igual. Casi Yo estoy 30, de ¿no? prueba. Ya. Yo estoy de prueba. Sois cosecha del 97, ¿no, Sidoní? Claro, Sí, claro. Del 97. Sí. Oye, de todas Pues- maneras, déjame decir que habéis empezado con una canción mía antes, con el bloque en inglés, Sí, sí, que sí. es In the Sun, y me he emocionado porque nunca ponen canciones mías, pues son muy malas, de hecho. Pero gracias. Mira, vamos a hacer una cosa, Es para que verdad, respiréis, es para que verdad. respiréis un poco. 2 canciones en directo, que es el compromiso de toda la gente que viene a la ventana de la música. Os preparáis para la primera y hacemos lo de antes. Yo leo el comienzo, lo traduzco así sobre la marcha un poquito en castellano y arrancáis. La canción se titula Sé, del verbo saber, y dice lo siguiente. Hoy estoy mejor porque de 1 haré 2. Por la mañana el yo eufórico, por la noche el melancólico. Salgo a pasear, soy un monstruo de 2 cabezas. Un peatón dice en voz baja, ¡qué fauna más extraña! Si me abrazas, soy un árbol. Yo no puedo parar de crecer. Sé que no soy el más guapo, lo sé. Que no soy el más sabio, también, tampoco. Pero si me ayudas, lo haré bé. Sidoní en directo. Avui estic millor perquè d'una en faré 2. Al matí el jo eufòric, a la nit el melancòlic. Surto a passejar, sóc el monstre de 2 caps. Un vianant diu en veu baixa, quina fauna més estranya. Si m'abraces, sóc un arbre. Jo no puc parar de créixer, jo no puc parar de créixer. Sé que no sóc el més guapo, sé que no sóc el més savi també. Si m'ajudes ho faria molt bé. Sé que a vegades em mareja la gent, que a vegades aquest món no l'entenc. Si m'ajudes ho faria molt bé. Sé. Ha vingut un gos que se m'ha pixat el tronc. M'han escrit amb la navalla els 2 noms i una data. Ja és aquí dijous, no és un dia qualsevol. Tens aquí llegir un llibre, el que jo seré un dia. Si m'abraces, sóc un arbre. Jo no puc parar de créixer, jo no puc parar de créixer, jo no puc parar de créixer, jo no puc parar de créixer. Sé que no sóc el més guapo, sé que no sóc el més savi també. Si m'ajudes ho faria molt bé. Sé que a vegades em mareja la gent, que a vegades aquest món no l'entenc. Si m'ajudes ho faria molt bé. Sé. Al bajo Ches Senra, a la batería Axel Pi, a la voz guitarras Marros. Sé. En la ventana amb Carles Francino.
set i tinc gana. Això no té fi. T'agraeixo tots els dies de les llunes infinites. T'agraeixo tots els vespres vora el mar d'onada fina, fent camins de llombardia, escoltant la nostra mina. Les estrelles s'encenien com els ulls de la Sofia. Faltan 21 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana de la música en directo, como todos los viernes hasta ahora, con nuestra pareja, de hecho, con Benjamín Prada, con Iñaki de la Torre y con Sidoní, con Marc, con Jesús, con Axel, que están en Radio Barcelona, hablando con nosotros, y entre ellos también, presentando su nuevo disco Catalán Graffiti. Os leí en una entrevista, yo no sé quién de los tres lo dijo, algo así como, quien elija los discos por idiomas se pierde buenas melodías. Claro, o sea, que conecta sí. con esto que estábamos hablando antes. Me pareció una frase muy, muy acertada, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, Carlas, de que hay mucha gente que escucha la música por idiomas, cosa que no acabamos de entender, porque es verdad que hoy en día de algoritmos y de eso, tú tienes que buscar esa música, tú tienes que buscar la música bonita cantada en árabe, en italiano, ahora que estamos escuchando Ets Italia, Ets o en Italia, francés, sí. exactamente. Italia como símbolo de la belleza y de... Entonces, hablando de la símbolo de la belleza, ¿sabéis que tuve un muy extraño síndrome de Stendhal en Florencia, en el mismo sitio donde a Stendhal le dio el estarazo, que fue en Santa Croce? Sí. Bueno, no sé si lo puedo contar eso en la radio. Cuéntalo. Tuve una erección. Toma ya. Pero no hemos hablado de la trempera matinera antes. Exactamente. Ya van dos, Es que ¿eh? en catalán suena muy menos. Es curioso que viendo Cristos y Vírgenes me diese una erección, no me diese el síndrome de Stendhal. Pero eso no es ser un síndrome de Stendhal, eso es estar más salido que el pico de una mesa, tío. No, de verdad, no, porque os juro, chicos, que tengo la libido súper abajo, muy abajo, y por eso me fui a Florencia a ver si con el arte y con los Uffizi y con todo, y con Dante, pues bueno, pues muy curioso. Si quedas con chicas que no les gustan los Beatles, ¿qué vas a Claro. Oye, pero sobre los idiomas, ¿sabes? Te digo una cosa. Sí. Yo hablo castellano, claro, hablo inglés y no hablo catalán. Y a mí me gustáis más en catalán. ¿Ah, sí? Pues ¿Y sí. eso? Pues no lo sé, noto una especie de convicción allí, de fuerza que me gusta mucho. No es convicción, hay una diferencia entre jotas. A mí las jotas, cuando las canto en castellano, me cuestan mucho. Entonces siempre es Axel quien cuando estoy cantando me dice, no hagas la sino más suavízala. Que esto, si fuéramos andaluces, que la suavizan, queda muy bonita, pero nosotros no sabemos. Entonces, claro, cuando le cantaba en catalán, esto, ¿eh? Sí, Claro, la eso pasa jota, mucho. que es el fricativo sonoro, queda muy suave, muy así, ¿no? Más parecido al portugués o al italiano, incluso los ingleses también lo hacen. Eso que decís de las melodías en distintos idiomas, Santiago Userón, como sabéis, ha ido a grabar el año pasado con un montón de músicos griegos, porque decía eso, me estoy perdiendo sonoridades, o sea, no solamente ya las melodías que no te pegan tanto en la música españolizada, digamos, y que encima hay instrumentos que no admiten las melodías que sí admiten los instrumentos griegos. Entonces él se fue a probar allí, lo ha estado pasando bomba y ha estado de gira con ellos y son cosas muy peculiares. ¿Hay instrumentos mejores para unas lenguas que para otras? Esto es curioso. No, pero para unas melodías que para otras sí, ¿verdad? O para unos arreglos o para otros. Uno de los trabajos que os digo yo siempre que hace muy bien, Sidoní también, pero digamos que tiene menos gama, pero que os digo siempre que hace muy bien Jorge Drexler es elegir con qué instrumento hago cada arreglo. Porque idear arreglos los podemos idear muchos. Vamos, muchos. Bueno, decir, los que sean músicos. Habla por ti. No, ya, pero quiero decir, los Sidoní inventan arreglos muy bonitos, pero muchos están hechos con los mismos instrumentos, o con órganos, o con sintes, o con guitarras. Y es que este hombre, cada vez que se le ocurre un arreglo, se le encienden en la pantalla 17 cosas, o una armónica, o una flauta travesera, o un no sé qué. Y eso es una habilidad dificilísima, Sí, pero pero sí ayuda a, depende del tipo de arreglo, qué instrumento. Y el lenguaje, yo qué sé, yo creo que tú cantas un tango con castellano de Valladolid y no mola. No. No es verdad, no estamos de acuerdo. ¿No? Se puede hacer sardana en Japón y se puede ¿En Japón o en japonés? O en japonés. En japonés. Sí, claro. Nosotros de hecho hacemos una Me cosa que encantaría ver inventaron. un ejemplo de Está muy eso. lejos, Japón. Hay tres chicos de Barcelona del Mediterráneo haciendo una cosa que inventaron los estadounidenses y hemos aportado nuestro granito de arena por ser del Mediterráneo y ser barceloneses, pero estamos tomando de prestado una cosa que no es de Oye, hecho, que pues viene de los negros, de la cultura negra. Los días 5 y 6 de febrero estáis en el Teatro Eslava en Madrid. Bueno, habéis tenido que ampliar otra fecha. 5 y 6, días 5
5 y 6. Sí, y luego sí. 26 y 27 en Barcelona, que Eso también es. lo que también lo anuncio. Pero, oye, y en los conciertos que habéis hecho, es que no quiero tampoco centrar la conversación en el tema del idioma, pero Pero te bueno, dejamos, ya te que dejamos. estamos, no, con la gente que no sabe catalán, ¿qué feedback tenéis? O sea, bueno, yo he escuchado inglés toda la vida, música en inglés, no tengo ni puta idea de inglés, o sea, que he tenido que ir a buscar las letras. Pero no, ¿qué retorno tenéis o qué sensación tenéis? A ver, ¿ha habido algún gesto un poco extraño de gente con prejuicios? Que te das cuenta, no sabes ni por qué lo hace. Entonces, a lo mejor el de al lado se le pega y hay dos tontos ahí diciendo, nos hicieron el gesto como de ¿sabes? Puedes hacerlo por cámara. así. Cortar el cuello, ¿sabes? ¿Ah, sí? O hacen ver que se van O y un tal. bostezo. La putada de esto, y pasa con los comentarios en internet también, es que solo te acabas fijando en los comentarios. pues y no. a- tontería. y Pues a mí, no, como pues no. cantante, es verdad que me despista y me saca un poco del concierto. Pero es que la mayoría de gente está disfrutando, gozándolo, eso es. entendiendo o no entendiendo la letra, no, Eso no es. pasa absolutamente Pero, de aumento. y de la los atención promotores de conciertos, lo digo porque voy a poner un ejemplo de unos compañeros vuestros de allí, los Manel, nos dijeron un día, precisamente haciendo un programa en Barcelona, Sí. que tenemos menos trabajo en el resto de España que en Cataluña, porque cantamos en catalán, pero que dice lo que decían, hay gente cantando por ahí en inglés y van al último pueblo Pero de les Cuenca. hemos visto en conciertos en Madrid que lo petan. Sí, O sí, lo sí, petaban, pero vamos, tienen desde menos, luego. mucho menos trabajo Bueno, comparativamente sí, que en bueno. Cataluña porque cantan en catalán. Bueno, pero Debería eso tiene, pasar, tiene una debería cierta pasar. lógica. Mira, En fin. nosotros vamos a defender tanto esta gira y este Claro, disco pues ya está, que, como los que demás. creemos en ello y fuera. tenemos una habilidad que es que lo damos todo en los conciertos y los convertimos en algo que es divertido y es bonito, y es lo que vamos a hacer también con las canciones en catalán. Y pues por eso habrá que ir a estamos veros. Pues habrá que ir a pues veros. mira, Tendréis que venir, Mira, tendréis. decir que la fecha, en este caso en Madrid, que por supuesto nos hacía tantísima ilusión ir a tocar a Madrid con este disco, la fecha del 6 de febrero está ya toda agotada y quedan ya muy pocas entradas para la fecha del 5. Lo decimos porque además se va a producir ni más ni menos el concierto que en la Joy Slava, antigua Joy Slava, actual Teatro Slava. Esta sala es tan importante para nosotros, tan, le tenemos tanto cariño. Hemos vivido tantas cosas que realmente eso la va a convertir en. ¿Sabes algo a guay, quién he muy visto guay. tocar en el antiguo Joy Slava? A Sopa de Cabra. O sea, Yo hace poco Ariel Roth, señor. y suena Sí, que te señor. mueres porque es mucho. Oye, ¿Sabes que en el pues, último disco estuvimos colaboramos? colaborantes, con ellos? sí, Sí, lo una sé. canción con ellos, sí. Volvamos a esto de la cosa idiomática, de poner pum y el arranque, así lo pilla todo el mundo a la primera y tal. Y así conectamos con el espíritu de American Graffiti, porque si hay una canción en este disco que conecta directamente es la que va a sonar a continuación, que se titula Boda, y que dice: es el mejor día de vuestra vida, el mejor día de vuestra vida. Ya os habéis casado en el ayuntamiento, habéis prometido a todos una boda diferente, un entorno rural, con un escenario y un DJ, un amigo próximo haciendo un gran discurso, con un toque mordaz, sin caer en el mal gusto, y a tocar el grupo, que lo que han de cobrar ya se lo han bebido. Es el mejor día de vuestra vida, el mejor día de vuestra vida. És el millor dia de la vostra vida, és el millor dia de la vostra vida. Ja us han casat a l'Ajuntament, heu promès a tots una boda diferent, un entorn rural amb un escenari i un DJ. Un amic proper fa un gran discurs amb un toc mordàs sense caure en el mal gust i ja toca el broc. El que hem de cobrar ja s'ho han pagut. És el millor. Esto es American Graffiti total. Total, Por cierto, la historia, las cosas no son como empiezan, sino como termina. Y el mejor día de la vida en una boda puede ser el peor día de la vida para alguien. És el pitjor dia de la meva vida. Está muy bien, És el pitjor Uno de cal y otro de arena. Yo lo estaba oyendo en casa ayer y digo, ¿he entendido bien? Es que no entiendo bien el catalán y no sé si es el peor. El peor. ràpid d'aquí. Me'n vaig Montseny a Vallmillor que vaig a dormir. És el pitjor dia de la
Habrá algunos que están oyendo a Francina hablar de American Graffiti, de Catalan Graffiti, diciendo, ¿qué tiene que ver esto? Claro, Catalan Graffiti, ya lo hemos dicho, está un poco asociado a esa evocación de la loca juventud nocturna y musiquera que se retrataba en la película de American Graffiti, que es de 1973, esto es importante. Es de Francis Ford Coppola, y donde la banda sonora era toda de rock and roll vocal y doo-wop, que es lo que estábamos hablando. Con George Lucas, ya sabéis, estaban ahí, lo han dicho ellos antes también. Las canciones que sonaban eran las originales, aunque aparecía un supuesto grupo que se llamaba Herbie and the Heartbeats, que regrabó canciones del estilo High School y que simuló ser un grupo de la época de finales de los años 50, que son los que están sonando realmente aquí de fondo, porque grabaron versiones, son los que salen en la escena cantando, ¿no? Lo hacían también los tíos ese estilo, que es que en la banda sonora consiguieron colar una canción que compusieron para la película en el año 70, pero que simulaba ser de los 50. She's So Fine. En realidad el grupo se llama Flash Cadillac and the Continental Kids, aunque se hicieran pasar por Herbie and the Heartbeats. Y es gracioso porque hay gente que cree que la película Grease del 78 se basó en el ambiente quinceañero de American Graffiti, que ya he dicho, era del 73. Pero no es cierto, porque en realidad la película de John Travolta partió de un musical que se llamaba Grease también, que se estrenó 2 veces, muy gracioso, en el 71 una intentona y en el 73 antes. O sea, antes que la película de American Graffiti, con las canciones que luego conocimos en el cine. Os voy a poner una versión original. A ver. Took her bowling in the arcade. O sea, esto es el reparto del musical original, que también grabaron canciones para que sonasen en las radios y tal y cual, pero no son los que hemos oído de John Travolta y Olivia Newton-John. El caso es que el primer gran éxito comercial de este revival se lo llevó la película de Coppola, o sea, que había nacido después que el musical, y eso no solo impulsó la idea de convertir Grease en una película, sino que desató un revival de grupos que se pusieron de nuevo a recuperar canciones, a componer otras nuevas de doo-wop y de rock, en fin, cosas del rock and roll clásico. Y entonces salieron, por ejemplo, Rocky Sharp and the Replays, que lanzaron 2 versiones de mucho éxito. Una fue, eso es, el Rama Lama Ding Dong de los Edsels. Bueno, esta es la original, la de los Edsels, pero hicieron también, lo que digo, muchas versiones en ese disco, estos ingleses. Otra, por ejemplo, del Since I Don't Have You, de los Skyliners, que también habéis oído en los Guns N' Roses, pero estos sí que son ya versión de los Rocky Sharp. Bueno, y por último, sin olvidar a los Tennessee madrileños, que aún están en activo, que en los 80 recogieron la estela de ese revival cincuentero. Cerramos el círculo precisamente en Barcelona, donde, si te gusta el doo-wop, ellos lo van a saber, los Sidoní, tienes que ir a escuchar a un grupo que se llama los Velvet Candles, que hacen sus propias canciones así de bien. Estos Velvet Candles colaboraron hace 10 años en una autoversión que se hizo loquillo, repasando canciones suyas, que hizo de Piratas, que la había grabado 20 años antes, pero mucho peor. He modelado una bandera que como todas la leche. De colores negro y rojos. Ahora se habla de Grease y uno siempre ve a John Travolta pavoneándose. Nadie se ha pavoneado nunca como John Travolta. Eso es imposible. Nadie ha mejorarlo. marcado paquete como él, ya que estamos hablando de berenjenas. Oye, ya, a ver, lo has sacado tú esto, de verdad. En fin, ¿sabes cómo es en catalán tener la cabeza llena de pájaros? ¿Qué es lo que te pasa a ti? A ver, dímelo. Al cap ple d'ocells. Els teus
pluja i seca quan ets aire. Mai sé cap on vas quan t'afanyes a buscar camins de cel i mar. Oye, una cosa, Sidonis. Antes hemos hablado casi 30 años. El año próximo era fiesta gorda, supongo. Oye, no, una cosa. ¿No ha habido nunca un plan B? ¿No habéis tenido nunca un plan B para que no fuera la música? En vuestras vidas, digo, ¿eh? Bueno, guardabosques, bibliotecario y astronauta. Sí, algo astronauta. estamos a tiempo, ¿eh? Sí. No sé, yo mientras esté rodeado de libros me da igual estar en una biblioteca que en una tienda de libros, me da igual. Sí. Yo dejé la medicina por Sidoní, ¿eh? Eso sí que es importante decirlo. ¿Las medicinas en general o la medicina? Muy fácil. La has dejado votando. La has dejado votando. Es que soy de Madrid, lo siento. La carrera de medicina. Hombre, Vale. es destacable porque era vocacional además, pero claro, es que esto... ¿Cuántos era cursos hiciste? irresistible. ¿Cuántos hiciste? Pues 4 y estaba estudiando el 5º. Ahí va, hoy se está haciendo el MIR, igual todavía llegas. Sí, este fin de semana son las pruebas. Ya no llego. Efectivamente. Oye, ¿y el primer concierto lo recordáis? El primero de todos. El primer concierto fue en la sala desaparecida, ya sala Sidecar en la Plaza Reial de Barcelona, con el primer concierto. Mi primer concierto con Sidoní, que yo venía a tocar con un grupo que tocábamos para 4 personas, que eran las novias de los otros músicos. Se había más miembros encima del escenario que público, ¿verdad? Exacto. Y aquel concierto estaba todo lleno, todo vendido en la sala Sidecar. Sí, y fue precioso aquel concierto, ¿cómo olvidarlo? No se olvida. Tampoco se olvida la sala, jolines. No se olvida. La sala fantástica. Que quan m'ho fa fort el vent has d'anar sempre contracorrent. Tens el cap de ple d'ocells que quan m'ho fa fort el vent has d'anar sempre contracorrent. Pero vamos a hacer tu lenta, es muy bonita. Le das otra... Es una bonita balada. No están cerrados los micros mientras están Sí, cerrados. está, no Pero pasa cerrado. nada. No, pero Ya. me gusta hablar con vosotros porque no calláis y debajo del agua y en eso os parecéis a nosotros igual. Con lo cual ha habido una conversación ahí súper chula hoy, yo creo al menos. Me adelanto una cosa para que no se me corte antes de que acabe el tiempo. Carlas, tío. Ojalá escucharte recitar las canciones de este disco en castellano entero. Ha sido tan bonito escucharlo, de verdad. Ha sido un regalo, ¿eh? Os hacemos tarifa, no os preocupéis. Bueno, pues, de verdad. muchas gracias. Ha sido muy emocionante. Oye, que salga en un concierto y lo haga. Muchas Molaría, gracias. molaría. Eso iba a decir yo. Eso iba a decir, que venga, se ponga al lado del escenario y las vaya recitando al mismo tiempo que Mar las canta. Y si alguien hace el gesto de cortar el cuello, ¿qué hago? ¿Le doy o qué hago? Lo que No, se- sigues, tú no, sigues. vale, Que haga lo que vale, Lo que vale. se llama concierto subtitulado. El espectáculo tiene que continuar. Bueno, guapos, Marros, Jesús, Senra, Axel Pi, Sidoní. Hoy ha sido un placer compartir Igualmente. esta horita de radio con vosotros. Ya la segunda canción en directo, si os apetece, la presentéis vosotros mismos, ¿sí? ¡Vámonos! Pues venga, al lío. Esta canción se llama Cançons que matan. Somos Sidoní en la ventana. He estat com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa, ni aquí a baix ni a les esferes. Avui m'has deixat, se suposa que m'ha d'afectar. La dulla cau al disc i començo a sagnar. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, les cançons que em poso per estar més trist. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, de tant i tant fingir no ho he aconseguit. He sortit de festa per veure créixer les males herbes. Són el nostre tema. Ja és aquí la pena extrema. No és tan estrany, no és tan estrany.
trucar per saber com estàs. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, les cançons que em poso per estar més trist. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, tant i tant fingir ho he aconseguit. La Ventana, en Ser Podcast. ¡Ahora, gente! ¡Échale con ganas! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Este prólogo musical viene a cuento de que se está celebrando en Madrid la mayor feria de turismo del mundo, que es Fitur, y este año el país invitado es México. Durará hasta el próximo domingo en IFEMA. El año pasado registró más de 250.000 visitantes y es el gran referente, pues para eso, para hablar de turismo. Pero la pregunta es, o la duda ¿es lo mismo viajar que hacer turismo? Que lo responda Paco Nadal. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes. Your wishing girl. Con Paco Nadal. 'Cause you are my lonely star. Hola Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué pregunta más interesante? La relaciono con tu actividad. Estás recién aterrizado de Etiopía. ¿Qué has hecho en Etiopía? ¿Turismo o viajar? Pues bueno, a ver, he viajado, porque viajar es una actividad del ser humano que puede estar relacionada con muchas cosas. El trabajo, el ocio, la necesidad económica. Y bueno, pues el turismo es viajar por conocer, por descubrir durante tu tiempo de vacaciones, ¿no? Yo he estado de trabajo, luego he viajado, pero también he hecho el turismo. Y como bien dices, acabo de volver de Etiopía, llegué ayer, el viernes pasado os dije que estaba por allí, un par de semanas, y la verdad es que ha sido un viaje interesantísimo porque Etiopía es un país fascinante. ¿Pero tú te consideras más viajero o turista? Mira, ese es un tema que siempre hemos debatido aquí tú y yo también. Yo soy un turista. Yo creo que todos somos turistas. Viajeros he conocido muy poquitos. Y quien vacila de que es viajero y no es turista, debería hacérselo mirar, porque ser turista también es algo muy ético, muy bueno, y además no tiene por qué estar vilipendiado o ser una palabra que denigre, ¿no? La clase más económica de un avión es turista, el menú más barato es de turista. Yo creo que turistas somos todos, y además la inmensa mayoría lo hacemos con la frente bien alta y con ganas de conocer, de entender y de descubrir el mundo. Muy bien, pues empecemos con tu viaje de trabajo y de turismo a Etiopía. ¿Esto que escuchamos qué es, Paco? Pues mira, Etiopía es un país tan fascinante, el único de África que nunca fue colonizado por las potencias europeas, bueno, menos Liberia, pero eso tiene otra historia.
son varios países dentro de un mismo país, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el norte con el sur o el desierto de Danakil con el resto del país. En este viaje yo he estado una semana en cada sitio y empecé por el sur. El sur de Etiopía es una de las zonas más fascinantes del planeta Tierra desde el punto de vista antropológico, porque es una zona muy remota, muy mal comunicada históricamente, y allí han sobrevivido medio centenar por lo menos de tribus y etnias que conservan con fiereza pues sus tradiciones, su vestuario, su estilo de vida, su cultura, ¿no? Y esto, por ejemplo, que estáis oyendo fue una de las primeras tribus que visité, uno de los primeros pueblos, los Dorce. Los Dorce viven cerca del lago Chamo, en una altiplanicie a 3.000 metros de altitud, lo que se llaman las tierras altas del sur, y son conocidos como la tribu de las casas elefante, porque construyen sus cabañas siempre de material, pues con lo que ellos usan bambú y falso banano, que todo lo que usan para todo en su vida, que pueden llegar hasta 12 metros de altura, pero tienen una protuberancia en la fachada que hace las veces de vestíbulo en el interior, con 2 ventanas arriba, que asemeja la cara de un paquidermo, de un elefante con su trompa y sus ojos, ¿no? De ahí se les conoce la tribu de las casas elefante. Y es, como tantas otras de estas de por aquí del sur, pues una reliquia de la antropología, ¿no? Ellos, los Dorce, lo hacen todo con falso banano, que es una planta muy característica de allí, es como el banano, pero no da fruto, pero tiene mucho almidón y es su base de alimentación. También lo usan para construir y el bambú. Los Dorce es lo que estamos oyendo, un grupo bailando y cantando canciones de esta etnia. Vale, ya hemos cubierto la primera etapa, la segunda de este viaje a Etiopía. Pues mira, seguí hacia el sur, siempre hacia el sur, y el siguiente pueblo que visité son las tierras de los Konso. Los Konso son el pueblo de las aldeas amuralladas, que no son murallas altivas y macizas como podemos pensar nuestras murallas medievales, sino cercas de piedra seca con la que ellos rodeaban sus poblados, y conforme iba creciendo el poblado, pues iban haciendo otra cerca concéntrica, otra cerca, ¿no? Y la verdad que es un pueblo que vive en una zona de Etiopía muy árida, unas montañas muy, muy resecas, que ellos han ido excavando, haciendo terrazas para evitar la erosión y maximizar la retención de agua para sus cultivos, y viven en unos poblados metidos dentro de esas murallas o cercas que son realmente, parecen como sacados de una película de Star Wars, ¿no? Parece como un escenario de otro planeta, porque te metes por aquellos laberintos de piedra donde ellos viven y te sientes que has pasado a otro planeta. Toda esta zona de los Konso es patrimonio de la humanidad, se llama Paisaje Cultural Konso, y la UNESCO lo premió en 2011 por la curiosidad de la forma de sus terrazas de piedra y la forma de sus aldeas. Oye, ¿cómo son las carreteras y las infraestructuras en general para desplazarse por esa zona de Etiopía? Pues mira, ahora han mejorado un poco, pero hasta hace 13 o 14 años ir al sur de Etiopía a ver estas tribus era un trabajo arduo, un viaje muy duro. Necesitabas 15 días para ir y volver por caminos solo aptos para vehículos todoterreno. Había que dormir muchas veces en tiendas de campaña porque no había alojamiento. Ahora ya se ha facilitado un poco el viaje hasta allí, ¿no? Hay una compañía china que hizo una carretera asfaltada hasta Turmi. Es mala, tiene baches y vacas, pero sí, es que hay plantas de azúcar allí al sur del sur, al final, ya frontera entre Etiopía y Kenia. Es una de las zonas más remotas de África, pasa el río Omo, hay mucho maíz, mucho plátano, mucho azúcar, y hay compañías chinas que tienen azucareras allí y sacan azúcar. Por lo que estamos hablando de la influencia china en África, pues hasta aquí en este extremo sur se nota. Oye, ¿y qué tribus viven allí? Pues mira, allá en el Valle del Omo, que es el sur del sur, el final, como te digo, la parte más remota, viven muchas tribus. Una de las más curiosas son los Mursi. Estuve, por ejemplo, en un poblado Mursi cerca de Keyaser, donde, por cierto, estuve en un mercado y creo que tenemos el sonido, cómo sonaba un mercado Mursi. Ahí lo tienes en el de Valle fondo, del Río sí. Omo. Estos Mursi son, igual me equivoco, ¿esos son los que las mujeres llevan aquel plato labial?
Sí. Los Mursi son una de las tribus más guerreras, más defensoras de sus tradiciones, y una de ellas, que para nosotros puede ser horrenda, pero para ellos es un estatus de belleza, es ese plato labial que le ponen a las mujeres en la pubertad. Les rajan el labio e incluso tienen que quitarle 2 dientes, y le ponen un plato de barro, de cerámica, que van ampliando conforme crecen. Y sí, son estas mujeres que las vemos con un plato pintado colgando, que para ellos, ya te digo, es un símbolo no solo de belleza, sino de estatus, porque para un Mursi, cuanto más grande sea el plato que lleva la mujer, mayor es la dote que tiene que recibir ella por el matrimonio, es decir, mayor valor tiene, ¿no? Son, ya te digo, en esta sur de Etiopía permanecen costumbres que están sacadas prácticamente de un libro de antropología o desaparecidas ya en otras partes de África. Los cánticos son de otra tribu ya, ¿verdad? Estos son los Dasanets, de otra tribu de pastores, los Dasanets, también pastores seminómadas que viven en esta zona del Valle del Río Omo. Para mí me parecieron los más pobres de los pobres. La verdad es que vivían en unos lugares muy áridos. Y tú fíjate lo que es la llegada, la llegada de la civilización a aquellas zonas. La llegada de todas estas empresas que construyeron invernaderos y fábricas y tal, pues les llevó la chapa metálica. Entonces ahora hacen sus casas, que son hemisféricas, como iglús, que las hacían antes de ramas y de hoja, ahora las hacen de chapa metálica. Claro, en la época de lluvia va muy bien, porque son más estancas, pero hace un calor dentro tremendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ves aquello, me decían que las casas solamente, esas casas con chapa, las usan solo para dormir. Cada familia tiene también pues un chamizo o una zona con sombra para pasar el día, porque no hay quien entre ahí. Pero bueno, ahí ves un poco esa simbiosis entre unas tradiciones inalteradas durante siglos, la llegada de la modernidad y la siempre difícil convivencia de esos dos factores. Venga, vamos con la segunda parte de este viaje que has hecho a Etiopía. Esto parece música de una procesión, ¿no? Perfecto, escucha, podía ser... Mira. Podría ser casi una procesión de Sevilla, pero no, es la procesión del Timcat. Te explico, mira, este viaje lo he hecho con un grupo del país, íbamos 16 personas, y lo hicimos coincidir, o lo preparé para estar los días 18 y 19 de enero en La Libela. La Libela es esa ciudad, pueblo en el norte de Etiopía, donde están las famosas iglesias monolíticas excavadas en la roca, que son patrimonio de la humanidad también. Solo por verla merece la pena el viaje a La Libela, pero es que el 18 y 19 de enero se celebra el Timcat, que es la epifanía de la Iglesia ortodoxa etíope. Es una de las grandes celebraciones religiosas de todo el continente africano, un espectáculo de color, de sonidos, de religiosidad, de espiritualidad. Entonces, esto que estás oyendo, este y otros muchos sonidos, porque hay mucha sonoridad, mucha música. Mira, estas cornetas están sonando continuamente. Mira, escucha. Esto suena siempre de fondo. Mira, el día 18 de enero... Un poco, sí, ¿verdad? Eso también. Mi mujer cuando lo escuchó pensó, dice, que iban coches por allí, pero no, son una especie de cornetas. Mira, el día 18 salen de las 11 iglesias Patrimonio de la Humanidad, 11 iglesias monolíticas de La Libela, salen otras tantas procesiones llevando el tabot. El tabot es el arca de la alianza, digamos, como el sagrario para nosotros, es la parte más sagrada de cada una de las iglesias. Entonces la sacan los sacerdotes, que van ricamente vestidos con unos parasoles de mucho color, unos paraguas y unos palios, ellos vestidos con mucho oro, con muchos colores, y entonces se saca en procesión esos 11 tabot, se van reuniendo todos en la plaza principal de La Libela, y desde ahí siguen en comitiva hasta un jardín que hay al final, donde hay una gran charca, una gran balsa en forma de cruz griega. ¿Y cuánto dura todo esto? Por la noche se dejan pues mira, la procesión dura todo el día 18, se llevan los tabot hasta esa zona. Y allí se quedan por la noche los peregrinos, porque vienen peregrinos de toda Etiopía, con túnicas blancas, y pasan allí
toda la noche rezando, cantando y esperando a que llegue el día. Ya por terminar, entonces cuando amanece, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿O ya ha terminado todo? Claro, entonces cuando amanece, todos los sacerdotes, toda la pompa, todo el boato de esa procesión del día anterior se vuelve a reunir en torno a esa balsa en forma de cruz griega. Se pegan 4 horas de cánticos y hablando en amárico y discursos, que yo me las chupé enteras allí, 4 horitas desde las 5:30 de la mañana, que llegué para coger sitio, hasta las 9:30 en que acaba, digamos, y empieza el bautizo colectivo, porque todo esto es para bautizar de nuevo los tabot y bautizar a los peregrinos. Entonces, sacan mangueras, pero realmente mangueras de riego. Una de ellas la coge el gran sacerdote, que tú lo has visto allí de una manera tan pomposa, con sus trajes y todo tan ceremonial. El hombre agarra una manguera y empieza a echarle agua a todos los peregrinos que se arremolinan en torno a él. Hay muchas mangueras repartidas y bueno, nos bañan, nos bautizan a todos y sigue la fiesta. Yo me fui ya, estaba reventado, pero estuvieron todo el día 19 también de cánticos, de fiestas y de celebración. Es un bautizo, empieza un nuevo año y es una manera de reflejar, pues eso, el bautismo y el inicio de una nueva vida, de un nuevo año en la iglesia de la copta. Bueno, pues para terminar este viaje por tierras de Etiopía, solo recordar una cosa a los oyentes y a ti, por si no lo recuerdas. Tú sabes quién iba en busca del Arca de la Alianza, ¿no? Hombre, Indiana Jones. Indiana Jones, sí, pues esa misma está en Etiopía, en Aksum exactamente, el Arca de la Alianza. Un abrazo, Paco, hasta la próxima semana. Vale, hasta la próxima. La Ventana, en Ser Podcast. Hoy se nos ha ocurrido cerrar la última ventana de la semana hablando de la relatividad del tiempo. Que alguien estará pensando, Einstein, no especialmente. Queremos poner el foco en la forma tan singular, tan particular, que tienen los años de pasar en la ficción. Que alguien preguntará, ¿esto es importante? No lo sé, pero por si acaso abrimos nuestra Academia de Saberes Inútiles. Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández. Marta Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, no es nada importante, pero por eso nos gusta. Exacto, efectivamente. Yo lo he dejado ahí votando para que remataras. A ver, empecemos con cosas concretas, ya que estamos en el territorio de la ficción. ¿Por qué no se envejece igual en el pueblo de los Simpsons que en Hawkins? Que Claro. Hawkins es... El pueblo de Stranger Things. A ver, todos estamos de acuerdo en una cosa, que lo más extraño de ese pueblo no tiene que ver ni con Beckman, ni con los Demogorgons, ni con el renacimiento del pop ochentero, no. Tiene que ver con cómo se han hecho mayores esas criaturitas protagonistas. Bueno, esto ya ha sido muy comentado, sobre todo con la última temporada. Han pasado tantos años desde que se estrenó la serie que esos niños y niñas, alguna niña sobre todo, en fin, evidentemente se han convertido en adultos. Sí, muy adultos Sí. y muy adultas. Los personajes infantiles tenían al comienzo de la historia 12 añitos, esas eran las edades de los críos que les daban vida. Hablabas de las niñas, Millie Bobby Brown tenía 11 años y Gaten Materacho, que hace de Dustin, tenía sí. 13, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero en la última temporada que acabamos de ver han pasado 10 años en la realidad, pero en la ficción han pasado menos. Conclusión, que al final de la serie estamos viendo a un grupo de actores veinteañeros haciendo de chavalines de 16 años. ¡Will, di algo! ¡Will, ¿dónde estás? ¡Will Byers! Te juro que aquí está pasando algo. Pues sí, Winona, está pasando algo y ese algo que está pasando son los años, no por ti que estás estupenda, sino por el resto. Y lo cierto es que no tenía que haber sido así porque los creadores lo tenían todo muy calculado y habían planeado la serie para que pasaran 2 años entre cada temporada en la ficción y en la realidad. Pero sorpresa, la vida tiene otros planes y entre esos planes estaba la pandemia y la huelga de guionistas. Por lo tanto, o sea, lo que pasó es que la serie se alargó más de lo que tenían previsto. Ya. Mucho más. En Estados Unidos han salido hasta los psicólogos a dar su opinión
opinión sobre el asunto. Dicen que como Stranger Things es una historia sobre la pérdida de la inocencia de unos niños, se hace raro ver que esos chavales pues ya son veinteañeros. También te digo que a los fans de la serie nos da un poquito Pues sí, igual, la verdad ¿no? que sí. Sí, y además esto Yo ha la he pasado... terminado ya también. Vamos, Sí, que sí. es magnífica. Esto ha pasado siempre en la televisión. Vamos a acordarnos de otra serie con una legión de fans que se rodó también durante 9 años, A ver. como Stranger Things, y en la que vimos algunos personajes que pasaban de adolescentes a adultos sin darle tanta importancia. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Claro que ponerse sí. firmes. Cersei, nos ponemos firmes en el Juego de Tronos, o ganas, o mueres, o pasas de niño a adulto como Bran Stark, que empieza la serie como un mocoso que se subía a las almenas y acaba en el mismísimo Trono de Hierro. No he hecho spoiler porque lo ha visto todo el mundo. La diferencia con Stranger Things es que aquí dábamos por supuesto que los personajes iban sumando años y nos gustaba ver cómo crecían. Ya, pero esto en realidad pasa, esto ocurre en muchas series, ¿no? Sí. Y tampoco está mal. Coño, está el caso de Cuéntame, por ejemplo, una de las gracias, uno de los atractivos de la serie era ver cómo iban creciendo los personajes, ¿no? Sí, y cómo va cambiando España, Exacto, y cómo eso se refleja en los Alcántara, pero ojo porque hay otras series familiares en la que los personajes infantiles se hacen mayores de un capítulo a otro. Era una cosa tan Milagro. común en la televisión americana de los 80 y los 90 que le pusieron nombre, el síndrome del crecimiento rápido en las telenovelas. Era lo que le pasaba a la niña de la familia de Los Problemas Crecen, una comedia mítica de los 80. Nació en un especial en la temporada 4 y 2 temporadas después tenía ya 6 años. Porque a los guionistas les venía mejor a esa edad para escribir bromas y monerías. Y lo mismo pasaba con el hijo pequeño de esta otra famosísima familia televisiva. El príncipe de Bel-Air. De Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Pues la serie en la que Will Smith se iba a vivir con sus tíos ricos. Sí, vamos a dejar... Bel-Air, me ha hecho gracia. Bel-Air, el príncipe Bel-Air, Bel-Air. Vamos a dejar para otro momento eso, el hecho de que aunque Will Smith era ya un rapero famoso, en España no tuvimos ningún problema en traducir la canción de la cabecera y que la cantara otro, ala, con un par. El caso es que en la tercera temporada del príncipe de Bel-Air nace un nuevo primito, Baby Nicky. Y una temporada y media después la criatura tiene ya 5 años y más diálogo que el resto de los hermanos. Oye, ahora que lo pienso, en esta serie Will Smith era un buen ejemplo de un actor interpretando un papel con una edad que no es la suya y en fin, que se notaba un Sí, se poquitín, notaba porque era un poco mocetón. bastante. Hacía un chico que iba al instituto cuando se estrenó la serie en 1990 y tenía Will Smith 22 años. Cuando acabó tenía 28 añazos. Repetidor, súper repetidor. Súper repetidor. Sí, sí. Vamos, que dejó el príncipe de Bel-Air y se puso directamente a salvar el mundo en Independence Day. Oye, pero Claro. eso que has comentado antes de lo del síndrome de envejecimiento rápido, ¿por qué ocurría tanto en las series de los 90? Bueno, por 2 razones. Porque si estás haciendo una comedia, puedes escribir chistes muy graciosos para un niño de 6 años, pero no para un bebé. ¿Qué le Ya. pones a decir? Gugutata. Pues claro. La segunda razón da un poco más de cosica, para decirlo claramente, porque legalmente era más difícil explotar a un bebé que a un niño actor más mayor. Los menores entre los 6 meses y los 6 años solo podían rodar 3 horas, pero cuando cumplían 10 años los horarios eran mucho más flexibles. Esa es también la razón de que muchas veces se elija actores más mayores para papeles de chavales, cuando se puede, porque claro, hay determinados casos en los que la serie solo funciona si el protagonista tiene la edad que tiene que tener en la pantalla. Y ahí, cuando funciona, pues puede acabar en premio. Oh wow, Golden Globes. It does not feel real whatsoever. What an incredible journey me and my family have been put through. But, you know. Este que escuchamos es el chaval de adolescencia, bueno, vaya serie, agradeciendo el Globo de Oro, ¿eh? Sí, es el ganador más joven Es de verdad, la historia fue de más los joven, premios, sí, sí. no nos extraña nada. Owen Cooper tenía 14 años cuando rodaron y eso permitió que pudieran ensayar durante 4 horas y luego rodar otras 4 más, unas jornadas que eran totalmente necesarias para unos capítulos técnicamente muy complicados porque eran en plano secuencia. De adolescencia hemos hablado maravillas Es aquí en una el serie programa, fantástica, sí, es de verdad. fantástica, Muy recomendable. necesario que la vean los chavales también Sí. de esa edad y por eso hay que destacar que es de las pocas ficciones en las que el chico protagonista tiene la edad que tiene que tener para Es una que el serie para público ver se en familia, identifique. sí. Totalmente, sí. Bueno, esto históricamente casi nunca pasa en los institutos televisivos desde la madre de todas las series de instituto. ¿Cuál es? A ver. Ostras. A ver,
Hay que aclarar, dilo Sí, tú. hay que tener mucho oído y una cierta edad para reconocer la sintonía, que es la de Sensación de Vivir. Aquí hubo una serie de la que vamos a hablar, que la sintonía era casi calcadita, oye. Bueno, son inolvidables, eso sí, la sintonía no, pero sí los hermanos Brandon y Brenda. La historia comienza cuando entran en un instituto de Beverly Hills, se supone que con 15 y 16 años, aunque en realidad eran 20añeros. Y así con todo el reparto, vamos, es que había una niña de la clase que tenía 30 años, que no lo estoy diciendo de broma, así la más empollona. Así que cuando ahora os quejáis de la edad de la muchachada de élite, tened en cuenta que solo es un ejemplo más de la relatividad del tiempo en los institutos televisivos. Acordaos de al salir de clase que los alumnos tenían casi la misma edad del profe, mi queridísimo Bruno Escuarcha, que les debía sacar media hora a los alumnos. Bueno, así que el Siete Robles, que era el instituto de al salir de clase, y Las Encinas, que es el de élite, no solo se parecen en la inspiración botánica de sus nombres, también en las edades geriátricas de su alumnado. Que tampoco debe sorprendernos porque como nunca van a clase, pues es normal que suspendan, repitan y hagan el bachillerato con 30 años. Y luego hay otros institutos donde los personajes no crecen nunca, por más que pasen cursos y temporadas. Seguro que se te ocurre uno en un pueblecito americano que tiene como alumno a uno de los personajes más famosos de la televisión, si lo han mencionado ya. Pues ahora mismo no caigo. Sí, hombre. No caigo. Sí. A ver, que entre la sintonía. Bueno, los Simpsons, claro. Estaba pensando... Claro. Estabas pensando en actores de verdad. De carne y hueso, sí, claro. Pues también hay que hablar de los dibujos animados. Este es otro clásico. Los personajes animados nunca envejecen. Claro. Bart Simpson siempre tendrá 10 años. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Que quien tuviera su edad cuando se estrenaron Los Simpson en 1989 es ahora mayor que Homer, que se supone que tiene durante toda la serie entre 35 y 39 y que está fatal para su edad. Está fatal. Esto de tener siempre la misma edad es un poco en código de personaje infantil, por sí, eso, en Barrio Sésamo, ¿no? Desde 1980. Otro día hablamos con Pedro Martínez, que empezó ahí. Claro, pues es que fíjate, cada 3 de febrero hay un personaje, Elmo, que cumple 3 años y medio, pero lo de no envejecer también sucede con otros. Por ejemplo, los universos Marvel son muy complicados para la edad. Tenemos al Capitán América, que entre que viaja en el tiempo, le meten en hielo, le ponen el suero del super soldado, está siempre en sus gloriosos y muy gloriosos 30 años, o Superman, que le vemos de niño y crece, pero luego se convierte en el hombre de acero y Botox, porque es que no tiene una arruga ese hombre. Pero lo mismo pasa con el espía más famoso de la ficción, James Bond, que lleva con la misma lozanía desde que entró al servicio de su majestad, que según el canon de las novelas es después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que cada vez que nos hemos quedado sin 007 ha sido porque sus responsables consideraban que los actores estaban mayores para la misión. Y luego hay personajes que no envejecen sin que haya motivo aparente. Os invito a que veáis otra vez Forrest Gump. ¿Os habéis fijado que la historia pasa a su alrededor y a Tom Hanks no le sale ni una arruga? Es que no pasa de niño a Tom Hanks. Es verdad. Bueno, pero entre los personajes que nunca envejecen, mis preferidos son esos actores niños que nos deslumbraron cuando eran pequeños y que nos vuelven a impresionar mucho ya de mayores porque su talento natural se suma a años de experiencia, de tablas y de técnica. ¿Tú tienes algún niño actor que luego lo haya petado así preferido? Yo te diría, por ejemplo, Ricardo Gómez. Ay, el Carritos, claro. Además le conozco personalmente. Totalmente. Pero sí, ha hecho un carrerón después. Sí. En cine, en teatro, en otras series, pero aquel Carlitos diminuto que veíamos al principio de la serie, bueno, ha madurado muchísimo. Yo te diría, por ejemplo, hay más, pero yo te diría Ricardo Gómez. Bueno, pues yo también tengo uno, me gusta mucho Ricardo Gómez, pero el mío siempre será Críspulo, ese niño que gritaba en la Plaza Mayor buscando a su hermanito. Familia. Claro. ¿Dónde te has metido? ¡Chencho, contesta! ¡Chencho, hijo! ¡Chencho! Hay que encontrar a Chencho. ¡Chencho! Este niño que gritaba ¡Chencho! A ver si le pillaban por algún sitio. Este niño nació en Ciudad Real, pero cuando solo tenía 1 año su familia se trasladó a Madrid. Eran 6 hermanos. Les dieron un piso para familias numerosas que muy grande no era. Tenía 35 metros, y que cuando le tocó encarnar a Críspulo en la gran familia, al menos el contexto ya lo conocía de maravilla. La gran familia se rodó en el 62, se estrenó el año siguiente, fue su primera película, luego repitió personaje en La familia y uno más, y La gran familia, y 30 años después, que fue un programa piloto para hacer una serie de televisión. Pedro Mari Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de saludarte. Igualmente, un placer.
hablar con ambos. Siempre serás Críspulo para algunos y sobre todo para algunas que tengo aquí cerquita. Bueno, tengo que decirte que para esas algunas sé que ha seguido mis trabajos y que me ha ido a ver siendo ya bastante adulto. Sí. De niño nada. Sí, a mí, claro, Críspulo es un personaje que se te queda clavadito, sí. pero yo soy fan del Pedro Mari del principio hasta el Pedro Mari más teatral, porque es uno de los grandísimos actores. El Pedro Mari de más teatral tiene un proyecto que yo creo que, en fin, que deberíamos comentar, yo no tenía ni idea. ¿Vais a hacer la Escopeta Nacional en el Teatro Español? Sí, señor. Joder, ¿y cuándo va a ser eso? Ya en junio estrenaremos la Escopeta Nacional dirigido por Juan Echanove. ¿Eso se ha hecho alguna vez en teatro? Perdona, es que no tengo ni idea, Pedro Mari. No tengo ¿verdad? yo noticia. No Tengo noticia, no. Pues eso es una será la primera vez. Un notición. Y bueno, me hace mucha ilusión porque yo he trabajado con Juancho muchas veces. Primero hemos compartido series, hemos compartido escena en teatro y me ha dirigido bastantes veces. Entonces ahora va a ir con la Escopeta, que es un proyecto muy ambicioso, muy grande, muy complejo, con un repartazo tremendo y la verdad es que tengo el privilegio de hacer uno de los personajes que son muy breves pero que son más especiales para mí dentro de la historia, ¿no? Que es la del padre Calvo, que en el cine lo interpretó Agustín González, a quien yo he dirigido en El Cántaro Roto hace ya muchos años. Oye, ¿alguna vez has tenido que hacer de más joven o de más viejo con la edad que tenías en ese momento? Pues mira, sí, yo siempre he parecido más joven de lo que era. Entonces, muchas veces, pero nunca me ha tocado hacer, por ejemplo, un papel de un niño siendo ya un adolescente mayor. O sea, eso he tenido la gran suerte de que se correspondían más o menos con la edad. Pero a partir de un momento yo no envejecía, yo iba cumpliendo años y la verdad es que no tenía el aspecto de los años que me podrían corresponder para hacer un padre de familia y tal. Entonces, bueno, pues era otro tipo de cosas. He tenido suerte en eso, pero me ha pasado una cosa curiosísima. Muchos personajes para cine me los he perdido porque das demasiado joven. ¿Por ejemplo? No sé, infinidad. Quiero decirte, guiones, historias, películas que de pronto, no, es que das un chaval y yo ya con 35 años... Tan rubio, tan rubito y tan guapo. Oye, pues mira, me llamó Jean-Jacques Sanot para hacer El nombre de la rosa, para hacer el personaje de Atso. Venía recomendadísimo por su ayudante de dirección, que era José Luis Escolar, que había trabajado conmigo en La Gaviota, en teatro y tal. Bueno, el tío estaba encantado y después de 2 horas me dice: Pedro, es que yo necesito un chaval que no haya olido nunca en su vida a una mujer, que sea un adolescente, tú me das un hombre joven. Y dije, hombre, pero si yo pierdo todas las películas que me ofrecen porque doy joven, ¿cómo me voy a perder esta porque doy mayor? Pedro... Es una anécdota real. Sí. Pero tú de pequeño quisieron llevarte a Hollywood y tú no quisiste y tus padres tampoco quisieron. Quiero decir que ahí estuvieron contigo protectores y con vista. Muy protectores y con mucha vista, porque no suelen salir bien esas aventuras infantiles americanas. Claro. No, tampoco salen muy bien las de otros lugares, porque es delicado y requiere... Este mundo en fin, requiere atención, mimo, sabiduría y muy poco... Y nada de egoísmo por parte de los padres, ¿no? Entonces dijeron, no, el niño con 12 años, ¿dónde va a ir? Por más que le pongan un institutriz y nos pongan vuelos para ir a verlo. El niño tiene que estar en su casa y con sus hermanos y con sus padres. Esto yo creo que hicieron muy requete bien. Bueno, pues Pedro Mari, oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, a esta Academia de Saberes Inútiles. Y oye, esperamos con muchísimas ganas este proyecto de la Escopeta Nacional. Estamos deseando. Qué bueno, será fantástico. Yo creo que sí, vamos a poner todo nuestro empeño y el talento que tengamos y la experiencia que tengamos. Y la ilusión. Cuídate mucho, amigo.
Guapos, un abrazo grande. Mira, te ha devuelto el piropo. luego. Ay, te ha qué devuelto el maravilla, piropo. por favor. Bueno, pues son cosas de la edad. Son Son cosas de la edad y con estas cosas de la edad cerramos hoy la ventana. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós. Feliz fin de. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Niño, cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño con 15 años, un chico, un hombre, un tipo genial. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Porque la gente se quiere inventar 100.000 razones para hacerte cambiar.